Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Paco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Martín Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pascal, y a todo el auditorio, muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches, encantado de saludarlos. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y le damos la bienvenida a Víctor Beltri, columnista de Excelsior. Víctor. Buenas tardes, ahora sí me siento nadando entre tiburones con todos ustedes. Órale. Bienvenido, Víctor. Ya nos atendía y es la primera palabra que Muy bien. avienta. Pues ya comenzó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su discurso en el Palacio Nacional constituye un ambicioso programa de actividades. ¿Tiene viabilidad lo que ha ofrecido? ¿Hay condiciones para concretar este ofrecimiento de trabajo sexenal? Pepe, buen día. Pues en efecto, tuvimos el discurso ayer, son 5 ejes de trabajo, 13 decisiones de un plan de trabajo, y la primera cuestión es qué significa, qué es lo que trató de transmitir Enrique Peña en este primer mensaje político. Y a mí me gustaría señalar 2 cosas. Lo primero es que creo que es un mensaje que trata de mostrar iniciativa política desde un principio, mostrar que no está pensando en qué hacer, sino ya en qué está haciendo con estas 13 decisiones en el contexto de una administración que surge preocupada por la rapidez con la que debe de dar resultados y las amenazas y riesgos que existen dentro y fuera del país para su administración. Y el segundo punto que me gustaría destacar es que siendo o tratando de ser un mensaje político, digamos, que infunda optimismo, que genere un estado de ánimo de la población hacia adelante, buscando ofrecer o plantear la posibilidad de que México está cerca de capitalizar oportunidades que lo conviertan en una potencia, trata de introducir, digamos, un cambio de discurso de lo que habíamos conocido tradicionalmente de las líneas ideológicas del PRI. Y me atrevería a decir que va o trata de dar un giro que va del viejo nacionalismo revolucionario a un lenguaje mucho más universalista. Destacaría estas 2 cosas para que abramos la discusión. Paco Sea, ¿tú cómo lo viste? Pues bueno, a mí me parece, sin duda, de todas las piezas oratorias que le he visto a Enrique Peña Nieto, la mejor estructurada, sin duda. Me pareció extraordinario. No sé si lo haya leído, si le haya utilizado el prompter, si traía chícharo o no. Me parece poco. Alguien dice que se haya equivocado o no. Me parece una gran pieza de oratoria, ¿no? Sin duda. Por el otro lado, y empezamos a ver, ¿no?, alrededor en todo el ambiente político, y no obstante estos ejes que me parecen bien estructurados, este primer eje más importante de todos, un México en paz, ¿no? Las palabras incluso del propio Luis Videgaray después de ya presentar en el 2013 una reforma sendaria de gran calado, que no se utiliza bien el término, me parece también algo que es fundamental. Pero cuando empiezo y volteo a ver las fuerzas políticas, ¿no?, y cuando veo a un Partido de Acción Nacional que sin duda está perfecta y absolutamente dividido, ya no hablemos del PRD, nos vamos por el Partido de Acción Nacional, que debería de ser el aliado natural en propuestas que incluso el propio presidente Calderón puso sobre la mesa. Y cuando vemos verdaderamente la situación del Partido de Acción Nacional, y cuando vemos la sorpresiva presencia de Josefina Vázquez Mota en este discurso político de la nación, y cuando escuchamos las palabras de Josefina Vázquez Mota, y cuando a ella la vemos acompañada de Luis Alberto Villarreal, el coordinador de los diputados, y cuando vemos que también sale después solo Ernesto Cordero y trae otro mensaje y otro discurso, y cuando vemos, además de todo, perdón, yo lo tengo que decir, a un presidente de la República que besa la banda presidencial y se la da a Enrique Peña Nieto, que no es besar la bandera nacional, que son 2 cosas muy distintas. La banda presidencial es el símbolo del poder del presidente y la besa. Pues a mí me parece un fetichismo político verdaderamente lamentable, ¿no? Si besas la bandera, a lo mejor me parece una cosa normal, pero yo no sé si Peña Nieto vaya a agarrar la banda y la queme,
¿no? Porque ya la besó Satanás, ¿no? O sea, perdón, yo sí soy el que tengo la banda y me voy a quedar con la banda que besó este señor, digo... Lagarto. Pues sí, cruz. Digo, ya fuera de cualquier broma, me parece de verdad un detalle de pésimo gusto, y nada más analizamos el Partido de Acción Nacional, y creo que para nadie es un secreto que el Partido de Acción Nacional está tremendamente dividido, que hay varios partidos, que Gustavo Enrique Madero está por un lado, que Ernesto Cordero está por el otro, que Josefina Vázquez Mota está evidentemente muy sentida con todo lo que pasó a su alrededor y la falta de apoyo, y después nos vamos al PRD, en donde vemos 28,000 cabezas del PRD, ¿no? En donde hay 25,000 opiniones al respecto, en donde hay gente de izquierda tremendamente progresista, inteligente, mesurada, que quieren un país distinto, y donde tenemos el otro extremo, que incluso está pues apuntalado por cineastas locos, ¿no? Que ya no sabemos de verdad cómo controlarlos. Yo, independientemente de estos ejes, independientemente de que compro total y absolutamente el discurso de que tenemos que ser un país que vaya hacia la modernidad, que ya estamos exactamente en el momento de madurar, No ves el ¿cómo? ¿Cómo diablos, no? No lo veo, Pascal. Ángel Verdugo, para ir centrando la discusión, las reformas de las que habla el discurso de Peña Nieto, de la reforma educativa, de la reforma energética, de la reforma fiscal, retomo el punto de Paco, o sea, ¿tú crees que hay la viabilidad de sacarlas en el Congreso? Bien, antes de responder a eso, yo quisiera primero, además, alabar el buen gusto de las corbatas de Pepe y de Humberto, que están en el más puro estilo regimiento del sexenio. Los felicito por esa selección. Es como traer guayabera cuando el presidente Echeverría. Perfecto, muy bien. Seguimos tu estética, Ángel. Sí, pero hoy yo traigo del indio yaqui, la danza del venado de Sonora, ¿no? Muy bonita, además. Muy bien. Corbata roja de Sonora, claro. Exactamente. Muy bien. Inteligente, Víctor. Muy bien. Yo creo que es costumbre en las democracias conceder lo que se llama esta tregua o este periodo de gracia al presidente entrante, que la práctica o la costumbre ha definido en 100 días. Entonces yo... Desde Roosevelt, ¿no? Así es, viene desde allá, pero en todas las democracias prácticamente ya se ha establecido casi como una regla de observancia obligatoria. Sí. Contra mi inveterada costumbre de criticar, voy a hacer uso de ese derecho, y creo yo que en lo que se refiere tanto al mensaje del día de ayer del presidente, yo creo que vale la pena, al menos así lo haré en mi caso, esperar esos 100 días para ver cómo se va a integrar el resto del gabinete. Faltan todos los subsecretarios, faltan instituciones clave, por ejemplo la Comisión Nacional del Agua, dado que el agua es un problema fundamental, casi de seguridad nacional, y toda la estructura. Ahorita nomás tenemos a las cabezas y no a todas. Entonces, en ese sentido, porque pudiéramos decir, es que no hay dinero, yo incluso me esperaría para dar una opinión al respecto en la presentación del paquete económico. Pero sí me gustaría decir algo que tiene que ver con el mensaje. Yo pienso que el día de ayer empezó el final claro de Gustavo Madero y de un grupo de personas del PAN que están en ambas cámaras. Yo creo que el hecho de que el presidente de la República, después de mencionar a los dirigentes de los partidos políticos, dijera textualmente: agradezco la presencia de Josefina Vázquez Mota, quien participara en el proceso electoral de 2012, y luego dijera: muchas gracias, Josefina. En ese momento, una nueva etapa de la historia del PAN da comienzo. Yo pienso que más temprano que tarde, Josefina Vázquez Mota será la presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y los días de Madero están contados, y también, por fortuna, los de Cordero en la Cámara de Senadores. Entonces, ese detalle a mí me parece digno de mención, porque para aquellos que entienden de las formas, como diría don Jesús Reyes Heroles en sus años, que en política mexicana la forma es fondo, yo pienso que el presidente le está diciendo al panismo: con ella sí me puedo entender. Yo creo que ese es un mensaje que los panistas, no hay muchos inteligentes, pero hay algunos ahí que van a entender perfectamente este mensaje, y por eso yo me privo hoy de comentar acerca de la viabilidad de las reformas, porque tenemos que ver quiénes son los que van a instrumentar, quiénes van a estar en las subsecretarías, y termino diciendo lo siguiente: prácticamente la totalidad de esas reformas van a descansar
en la habilidad de dos personas. Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados, que no tengo la menor duda que la sacará las que le correspondan como Cámara de origen, pero en el caso del Senado, producto de la presencia protagónica de los tres chiflados, no estaría yo muy seguro de que el licenciado Gamboa pudiera sacar. Y además la composición de fuerza en el Senado es más complicada. Evidentemente, dado que son 128, el peso de uno, de dos o de cinco o de los tres chiflados, evidentemente es más significativo. Gracias, Ángel. Humberto Busaquio, ¿cómo viste el discurso? Yo creo que es el discurso más esperanzador de una toma de posesión desde López Portillo. Así es. Auditorio Nacional, 1982. El cúmulo de promesas, de líneas políticas que trazó, indicarían que hay la intención de modificar drásticamente las cosas, de ir acortando la brecha inmensa, enorme, peligrosísima en términos políticos entre los que no tienen nada y los que tienen mucho. Eso me parece de primera importancia. El ponerle tope al endeudamiento de los estados, que eso es escandaloso, es imperdonable que nadie haya atendido ese asunto, porque la deuda finalmente es de todos, no solo es de un gobernador. Bueno, en fin, hay una cantidad de promesas, por decirlo así, que me parecen loables, muy estimulantes, pero también hay realidades que tendrán que atender. Lo que ocurrió ayer, la cosa esta de los muchachos que desataron la violencia, a mí me parece que debe investigarse. Generalmente cuando ocurren estas cosas es que hay mano negra. ¿Y mano negra de quién? Pues mano negra de los gobiernos. Entonces me parece que se tiene que investigar. Otro asunto que me preocupa mucho es que volvamos a tener un secretario de Relaciones Exteriores improvisado. La gobernación interior y las relaciones exteriores son los dos ejes sobre los que se mueve cualquier gobierno. Y yo creo que el señor que llega a esa secretaría, la de Relaciones Exteriores, con todo lo respetable que pueda José hacer, Antonio Meade, no tiene ningún antecedente, no sabe qué terreno está pisando. Si lo mandaron ahí para que se estimule el movimiento económico de México con el extranjero, bueno, pues felicidades, pero no es eso lo único que importa en las relaciones exteriores. Lo que está en juego es recuperar el papel que tuvo México durante decenas de años, el papel protagónico que tuvo México y que hoy se ha perdido lamentablemente con los gobiernos panistas, y yo diría que desde Zedillo, que fue el primer gobernante panista del PRI. Maestro Busaquio, nada más un pequeño intermedio. Estoy de acuerdo que José Antonio Meade no tiene esa experiencia, pero tuvimos una canciller que era una funcionaria del Servicio Exterior de carrera y fue no solo mala, fue lamentable. La señora no pudo palancharse el traje sastre en todo el sexenio, por Dios. Lino egipcio, por Estoy de acuerdo. Pues, aunque haya sido lino. Lo que pasa es que aquí hay que entender una cosa. O sea, primero, el servicio exterior que tenemos en México es un servicio súper profesional. Los diplomáticos de carrera son los que sostienen la estructura de la Cancillería, y a final de cuentas el nombramiento del canciller que recae ahora en Meade, me parece que es muy acertado. A mí me gusta, me parece que es lo que deberían de haber hecho, porque México está a punto de entrar en las negociaciones del TPP, que son esta semana en Nueva Zelanda. Entonces, el TPP es de una importancia estratégica para México y necesitamos ahora a alguien que sepa de economía, que sepa aterrizar los términos económicos, los conceptos económicos en las negociaciones multilaterales. ¿Podríamos aclarar qué es el TPP para el auditorio? Claro que sí, el TPP es el acuerdo que se está firmando, el acuerdo transpacífico que se está firmando, que se está negociando ahorita entre algunos países. que bordean 20 en países. en el Océano 20 Pacífico, países que de tienen América Latina y acceso Asia. Así es. Y Estados Unidos también. Así Pero es. entonces es de una importancia estratégica tal que es evidente que ahora todos los esfuerzos son encaminados a firmarlo y a sacarlo en buen término, ¿no? Entonces, y si tomamos en cuenta a Meade con la mancuerna de Ildefonso Guajardo y la mano de Videgaray, me parece que es evidente hacia dónde va este gobierno. Va por metas más elevadas que simplemente mantener relaciones bilaterales cordiales con otros estados. Para eso tenemos el Servicio Exterior, que lo hacen muy bien. ya que tomó la palabra Víctor Beltri, voy a aprovechar para que me dé su opinión general del discurso del día de ayer. Miren, con tertulios. A mí hay algo que me gusta mucho. Creo que lo más, hemos todos destacado cosas muy importantes,
Pero no hay que olvidar algo, y es que a nuestro país le hace falta un sueño. A nosotros nos hace falta compartir un sueño en común, tener una causa común que todos seamos capaces de abrazar, tener algo que el presidente pueda tomar como un estandarte y que sea la bandera de su sexenio. Creo que ayer quedó muy claro cuando hablábamos o cuando hablaba del combate a la pobreza. Creo que el combate a la pobreza y la lucha contra el hambre en México es lo que va a marcar una especie de misión que va a tener este sexenio y que es hacia donde nos vamos a ir. En su discurso hizo un llamado, no sé, tú que tienes muy claros los datos y todo, debes de acordarte de cómo dijo que hacía un llamado a los empresarios, hacía un llamado a los profesionistas y a los obreros y a que todo el mundo se sumara en la lucha contra el hambre. Convoco a la sociedad civil organizada, a empresarios, a los medios de comunicación, a las agrupaciones religiosas, a gobernadores, jefe de gobierno, presidentes municipales y a todos los integrantes del Congreso de la Unión, a los jóvenes y a todo mexicano que quiera aportar tiempo y recursos para sumarse a esta gran causa que es por todos los que tienen hambre en nuestro país. Este va a ser el estandarte del sexenio. Este va a ser en el que va a haber un programa grandísimo en el que todo el mundo va a verse involucrado y es a donde se van a enfocar todas las baterías. Martín Espinosa. Bueno, yo destacaría dos cosas que me parecieron fundamentales de la ceremonia, sobre todo de Palacio Nacional. Todo se pensó, y desde la noche anterior, desde la medianoche, las diversas ceremonias que hubo de cambio de poderes, sobre todo en el área de seguridad, muy vistosas, sin duda que fueron hechas para que lucieran. Yo escuchaba en la mañana mucha gente que decía, qué bonito cambio de poder. O sea, fue un cambio, fue una serie de cuestiones muy bien armadas, sin quitar lo constitucional y lo legal que implica un cambio de gobierno, dirigidas a que el pueblo o a que la gente se diera cuenta de que se estaba dando una transición en paz, que es una de las divisas que ya destacaba Paco Sea. Otro tema importante, los simbolismos, muchos simbolismos en la ceremonia, sobre todo en Palacio Nacional, igual desde la noche anterior con el cambio de poderes en Gobernación, en la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, una ceremonia que me pareció muy lucidora, o sea, se hizo para que luciera, independientemente del contenido político o del contenido simbólico que esto tiene para la política del país. Y las televisoras jugaron un papel muy importante, porque sin ellas no se hubiera podido cumplir ese guión perfectamente estructurado, donde incluso teníamos una actriz de televisión, personajes del deporte, a mí me tocó ver a Valdano ahí en Palacio Nacional, en fin. Pero yendo al meollo del asunto, yo creo que lo triste, y hay que decirlo, es que venimos de una inercia política que hoy el discurso de Peña Nieto nos suena como que sacudió muchas de las estructuras dormidas de la vida política con el panismo. O sea, ¿cómo nos suena hoy el discurso de Peña Nieto tan echado para adelante, tan esperanzador como dice Víctor? Que veníamos de una parálisis política impresionante en 12 años donde la gente dijo, ¿y qué nos dejó este régimen que se va? ¿Qué nos dejaron 12 años de panismo donde la gente perdió muchas esperanzas, donde es cierto hay muchas cuestiones de luces en el balance, pero donde en el ánimo de la gente hay una gran desesperanza, no hay un sueño por el cual luchar, y que en la ceremonia de ayer escuchábamos un discurso totalmente diferente a esa inercia que veníamos arrastrando, sobre todo en los últimos 6 años. O sea, ¿cómo contrasta un discurso con todo lo que vimos en los últimos años, que no se hizo absolutamente nada en abono a la consecución de un sueño que necesitábamos todos? Yo creo que esas son las dos partes que yo rescataría de ayer. Pues bien, ya tenemos un primer balance, seguiremos hablando de los hechos alrededor de la toma de posesión el día de ayer, sábado 1 de diciembre. Por lo pronto vamos a una pausa, regresamos. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Ángel Verdugo. Quisiera decir yo algunas cosas que
están en la historia ya. Y ahorita cometí un error cuando dije el mensaje del presidente López Portillo, dije en 1982. En realidad, Víctor amablemente me señaló mi error, es 1 de diciembre de 1976. Me acuerdo perfectamente. Ese discurso de López Portillo, después de los 6 años tumultuosos de Echeverría y cómo terminaron, generaron una gran esperanza en la sociedad mexicana. El presidente López Portillo, un excelente orador, además, un hombre con una gran presencia, etcétera. Incluso habló de acuñar otra vez los pesos de plata y una serie de mensajes. De tal manera que fue un mensaje que levantó los espíritus que estaban derrotados del país. Sin embargo, los hechos, ya los conocemos todos, no acompañaron esa esperanza que se generó, al grado tal de que alguien dijo años después que ya el pueblo mexicano no se iba con la finta de un discurso. Yo creo que hoy, en condiciones diferentes, el discurso ya lo harán ustedes, evidentemente es una excelente pieza oratoria, teleprompter incluido, si observamos. No, que es lo menos importante. Y lo señalo porque eso es una muestra de responsabilidad como jefe de Estado. Claro, si no puedo, pues lo leo. Así es. Final, ¿no? Entonces, bien leído, bien dicho, sin excesos. Pero, ¿cuál es el peligro aquí? Por eso menciono lo de López Portillo en 1976. Se han generado, no solo desde ahorita, sino desde antes, tomando en cuenta esta debacle en la que cayó el gobierno anterior, que no sé quién lo presidía, el gobierno anterior, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si no estuviera este gobierno a la altura de las expectativas que generó el discurso? Dadas las condiciones que hay en el país, sería fatal para la situación. Es decir, el margen de maniobra que da esas grandes expectativas de los 5 ejes, las 13 decisiones presidenciales, y van a venir otras, se corre un gran peligro porque el país está en unas condiciones mucho más difíciles que las de 1976. Equivalente al cambio de Fox. Equivalente al cambio de Fox. Pero lo que pasa es que ahí en el caso de Fox hay una diferencia. Tenía un destinatario que era la derrota del PRI, etcétera. Pero aquí estamos, quizá diríamos, la tercera bala vencida. El de López Portillo, ese viejo discurso, lo que generó Fox y como diciendo, esta es la última oportunidad que la vida como nación independiente nos da para realmente concretar eso. Y yo creo, o sea, tengo la confianza, dado lo escrito y dicho además, que Peña Nieto tiene sentido de la urgencia y sentido de la historia. Creo que va a poner todo su capital político, toda su habilidad para tratar de concretar eso. Ahora, Ángel, te preguntaba yo hace rato si crees que las reformas pueden concretarse, porque las reformas están en el centro de lo que propone yo pienso el presidente. que ahí va a tratar, estoy elucubrando evidentemente, aquí la idea es poner al Congreso en una situación de decir, esto es lo que hay que reformar. Es decir, yo me apoyo en los ciudadanos, en la población, y le digo al Congreso, aquí está. Por eso estoy pactando, que eso lo discutiremos creo que en el otro bloque, el pacto que se ha firmado hoy. Es decir, si yo convenzo a los tres partidos, PRI evidentemente, pero PAN y PRD, incluso tengo los votos necesarios para la reforma constitucional que fuera necesaria. Entonces, yo creo que una gran parte de esta responsabilidad la va a jugar el Congreso de la Unión y evidentemente las legislaturas estatales. Humberto, nada más, respecto a lo que dice Ángel, ninguna reforma que se plantea ahí en los términos que lo dijo Ángel, como la reforma educativa. La sociedad está muy clara sobre este tema. ¿Lo estarán los partidos políticos? La educación es zona de desastre, yo creo que lo saben hasta los políticos, ¿no? Inclusive los políticos lo saben. Es como la BOA, lo saben los políticos, lo saben. Y aquí mandan, curiosamente, como secretario de Educación, a un viejo enemigo del Bester Gordillo. ¿Con qué intención? Pues con la intención de sonarle el Bester Gordillo, porque el señor Chaifet, que yo sepa, quizás sepa leer y escribir, pero no creo que tenga idea de lo que Hago es la una educación. acotación a mi buen amigo Humberto. ¿Sí sabe leer y escribir? Fue secretario de Educación en el Estado de México, pero no solo eso, sino que además es un hombre que no sé si mucha gente lo ignora, pero tiene una sólida preparación jurídica y en materia educativa, e incluso
gramatical. Te has de acordar tú Tuvo por la pleito con edad, Camacho. aquella carta que le manda Manuel Camacho, que la única respuesta que le dio, porque no merecía otra, era la gramatical, y lo mandó a que leyera la Se lo regresó con gramática. plumón rojo, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo Entonces, espero que sea más sí eficiente sabe, que en el sí. Estado de México, donde hay un alto índice de analfabetismo. En fin, esperemos Usted, eso, tengamos con esa corbata debería usted ser más optimista. Con que saque al Bester, maestro Musacchio. Ahora, si saca el Bester, van a perder los priistas algo que es muy importante, que ha sido muy importante para los secretarios de educación desde hace 30 años, que es la coartada de que si todo está mal es por el sindicato y no por ellos, ¿no? Yo creo que ese es el Lo hemos gran dicho, riesgo ahí. lo hemos dicho, Francisco, tú y yo. Es una en el Yo, programa. Pepe, yo buen día. creo que Ángel ha tocado un punto que a mí me parece muy importante, que me parece central, y es el temor o el riesgo de que se defrauden las altas expectativas que se está construyendo el nuevo gobierno. Yo creo que estamos claros y todos coincidimos en que existe esta necesidad, lo decía Víctor hace un momento, de recuperar confianza en el creer en algo, futuro, que en buena medida me parece que ha sido muy lastimada en las últimas décadas, por lo menos en los últimos 10 años, quizá por un problema de falta de liderazgos, de ineficiencia del gobierno o del sistema o de las instituciones políticas. Y ahí me parece que entramos a un punto central, y es esas altas expectativas van a chocar tarde o temprano con la realidad. Lo decía Ángel hace un momento. Los empresarios ya están hablando de que para cumplir con las promesas, los pactos, las decisiones, por lo menos se necesitaría 6 puntos adicionales de crecimiento del Producto Interno Bruto que permitirían generar el crecimiento, el empleo y la riqueza necesaria para crecer, para distribuir y además para cumplir con ellos. Bueno, hasta Pero lo de los trenes es complicado. hasta el financiamiento de los trenes, por supuesto. Y el sindicato, por cierto, que todavía existe. El sindicato, por el derecho cierto. de No vía. hay trenes de pasajeros, pero hay sindicatos. Claro, líder sindical. Víctor Flores. Hay líder. Así es, y ahí siempre estará la pregunta que tendrán que resolver, coincido también con Ángel, de dónde va a salir esos recursos, qué ajustes se van a hacer al gasto y cómo se van a incrementar los ingresos. Pero creo que hay algo que es fundamental, y es partir o lograr comenzar a entender que el logro de esas expectativas, nos equivocaríamos si pensamos que va a ser, como en otras ocasiones, fruto o el trabajo de un hombre. Creo que una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, con el pacto que hoy se firma, el Pacto por México, los partidos políticos y el gobierno, es el reconocimiento de que en buena medida el fracaso de expectativas y de proyectos de la última década tiene que ver con que algunos pensaron que lo podían hacer solos, que el sistema daba para eso. Y creo que hoy lo que estamos viendo es justamente que los actores políticos comienzan a tomar conciencia de que ninguno, ni el presidente, ni ninguno de los 3 grandes partidos puede hacerlo solo. Que ese ha sido justamente el error y lo que ha debilitado el liderazgo político. Creo que tiene que haber digamos que ese cambio de planteamiento. Yo diría que ni dos. Yo diría que ni 2 partidos. Totalmente de acuerdo. No, Aunque les alcancen los votos, Así es. creo que La parte está mal política visto. es muy importante. Está De mal ahí- visto que 2 partidos se pongan de acuerdo. Así es. De ahí, porque en México, no sé por qué, quizá porque rechazamos a los norteamericanos casi por definición, lo traemos genético, el bipartidismo no lo aceptamos en México. Y la realidad tampoco permite que tengamos eso. Pero aquí hay una cosa muy importante. Ustedes están hablando de personas que conocen el sistema político mexicano, pero yo quiero que nos bajemos a los ciudadanos. Y los ciudadanos hoy en día siguen pensando que el presidente de este país lo puede todo. Los ciudadanos no entienden, y perdón, y lo digo con mucho respeto, de la división de poderes, no entienden de que el Congreso es el que tiene que pasar esas grandes reformas. Y creo que finalmente el presidente, el partido político que piense que están dadas las condiciones para esos cambios, está siendo tremendamente ingenuo, y ya lo hemos platicado. Hoy el pacto que se firma, perdón, con todo respeto, me parece que no sirve para nada cuando estamos hablando de 2 partidos políticos que hoy en día ni siquiera tienen arreglada su vida interna. A mí me ha tocado infinidad de ciudadanos que dicen, es que yo no sé cómo el presidente de la República le permite a López Obrador que sea así. Oye, pero ¿cómo? ¿Pero qué tiene que ver el presidente de la República con López Obrador? Claro, ¿por qué lo deja? ¿Por qué no lo saca del país y lo exilia?
Ese es el nivel de conocimiento político que tiene nuestra sociedad y es real. O sea, es que ¿por qué el presidente de la República le permite a Ebrard que tenga cerrada la Alameda? Pues el presidente de la República nada tiene que ver con la Alameda. Hoy en día, y como creamos un sistema presidencialista durante tantos años, y como hoy en día jurídicamente nuestro sistema sigue siendo presidencialista, según este libro del presidencialismo en México de Jorge Garpizo, que te marca perfectamente cuáles serían los signos dentro de una legislación para que un régimen sea presidencialista, hoy en día todo el mundo sigue pensando que Enrique Peña Nieto viene con la varita de Harry Potter y que el innombrable o el señor Voldemort es López Obrador y con la varita se le va a cargar. Pero la realidad de las cosas es que el sistema jurídico no da para eso. Martín, una observación, perdón, Víctor. Yo creo que estas altas expectativas de las que hablaba Pepe Buendía y de las que hemos visto en la opinión pública en las últimas horas a raíz del mensaje del presidente en Palacio Nacional, no podrá ser posible si no cambiamos todo el sistema que soporta la vida política y económica del país. Y como están hoy las estructuras políticas y económicas del país, yo no veo viable este camino. ¿Pero no se está proponiendo eso, Peña? Sí. Es que en el fondo tendría que darse todo un desmantelamiento del viejo sistema mexicano que representó el PRI en los 70 años que gobernó, y en este paréntesis de 12 años con el menor o mayor avance democrático que pudo haber en la patria. Si no tenemos un cambio en el entramado y en el tinglado estructural político de este país, yo no veo viables estas propuestas. Sí, yo creo que la estructura jurídica ya no corresponde a las realidades políticas. Sí, claro. Ese es el asunto. Totalmente de acuerdo. A ver, yo creo un poco para contradecirte a ti, mi querido No Paco. te preocupes, eres nuevo, aquí- pero ahorita aquí todos te echamos, nos contradecimos. ahorita te echamos un montón. Mira, si podemos sentar en esta mesa a Ángel Verdugo y a Humberto Musacchio, todo lo demás Se contradicen, Petri. Mira, yo creo que tenemos que entender lo que ha pasado en los últimos días un poco como una puesta en escena en la que nos han dejado caer poco a poco trozos de información o nos han ido preparando para ciertas cosas. Entonces, primero llega Peña y nos presenta un gabinete del que todo el mundo empieza a hablar, de que si es gente capaz, que no es un gabinete de cuates, tampoco es un gabinete de headhunters, sino que es un gabinete que va de acuerdo a lo que siempre ha dicho, de Estado eficaz para democracia y resultados, eficacia y resultados. Al día siguiente nos plantea con los ejes, nos plantea lo que él piensa que es importante, y luego con las decisiones nos plantea lo que es urgente, ¿no? Entonces ya nos tiene metidos en ese estado de ánimo de entender, sabe lo que es importante, sabe lo que es urgente, y después de eso, lo que pasó hoy nos dice, pero no puedo solo. Y es ahí el momento en el que comienza a involucrar no solamente a los miembros de su equipo, sino a otras fuerzas políticas. Entonces, cuando tú hablabas sobre las expectativas que están generando, que si son altas o no, pues pueden ser altas, pero a final de cuentas él ya dijo, no puedo solo. Para eso necesito un pacto con todos los demás. Pero eso lo escuchamos de Fox todo el sexenio y nunca pudo hacerlo y la población no lo entendió, Víctor. Lo dijo desde que empezó. Yo creo que hay diferentes formas de hacer entender al ciudadano. Aparte de los lentes mejores que no se ha comprado que el no maestro se ha Musacchio, comprado por cierto. Humberto, una de las cosas, si han leído ustedes el discurso, no solo si lo escucharon o lo vieron y escucharon, el tiempo que marca el discurso es el futuro. Ahí no aparecen ni los aztecas ni el caballo blanco de Zapata cabalgando. El tiempo, repito, que marca el discurso es el futuro. Claramente está establecido. Y dice algo más, hay que ganarnos el futuro, hay que construir el futuro. ¿Por qué el mexicano le teme al futuro? Porque hay que trabajar, hay que construirlo. Por eso se regodea en el pasado, porque el pasado no puedes modificarlo, ese te da la certidumbre total. A mí me parece que es inaceptable lo que dices. Perdón, más respeto por los mexicanos. Bien. Somos un pueblo Es decir, como cualquiera otro del mundo. Sí, pero somos un Aviéntale pueblo, algo, Humberto. pero somos un pueblo, Humberto, que si tú vas y has ido a otros países y conoces otras culturas, allá el futuro no se le teme, se trabaja para construir un mejor futuro. Se trabaja en cuando hay esas guías que sociedades. van para adelante. De acuerdo.
En China o en Aquí, ¿qué cualquier está lado. planteando? Tenemos a un presidente que no es de tus simpatías, pero que está planteando eso. Vamos a ver. Está, evidentemente, vamos a verlo, pero lo que creo yo que es importante aquí es que el tiempo que plantea es el futuro. Y segundo, dice, vamos a romper con todo lo que nos ha impedido. Esos mitos, esos paradigmas, esas cosas. Ahora, es evidente que muchos de esos, coincido contigo por el gesto que estás haciendo, que eso está en la esfera del legislativo. Y pero la está ideología planteado. es carne de lo que piensa este de acuerdo. pueblo. O sea, entraremos en eso, lo podemos discutir Carne de frente lo que a piensa una este pueblo. Qué buena bonita botella de frase, vino rojo, maestro. lo podemos discutir tú y yo. Pero por lo pronto Peña Nieto en su discurso ha dicho futuro y hay que romper con esos paradigmas tabús que han impedido que crezcamos. Pepe, buen día. Yo creo que siguiendo la perspectiva de Paco, y también discrepando contigo, creo que una cosa que tiene también clara la ciudadanía es el nivel de desacuerdo, de la falta de diálogo, del enojo, de la crispación, del conflicto político, y eso lo lee justo como parte de ineficiencia y de falta de liderazgo. La presentación que hicieron hoy del Pacto por México es, desde mi punto de vista, justo un reconocimiento de que la clase política, ninguno de sus integrantes, ninguna fuerza puede sola para enfrentar lo que decía hace un momento Pascal, las resistencias de privilegios, de monopolios, de poderes de facto, que son los que están frenando la marcha de este país, y ahí coincidiría. Y para enfrentarlos están planteando, y me parece relevante y además una cuestión inédita respecto a lo que hemos vivido en los últimos 15 años, están planteando la construcción, digamos, de una coalición de fuerzas políticas, las principales, los tres grandes, para enfrentar a esos poderes de facto, para poder abrirlos en educación con el monopolio educativo, telecomunicaciones, etcétera, como condición para poder fortalecer al Estado y recuperar un liderazgo que el sistema político mexicano perdió hace 20 años. Bien, tenemos que ir a un corte, regresamos. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Prométeme que ahorita puedo. Ahorita, regresamos a Círculo de Ideas. Paco Sea. Mi querido Pepe, yo estaba ahorita escuchando con ese discurso esperanzador y de los pactos y de que hay que ir para adelante, los partidos políticos y de que ya se nos acabó el tiempo. Yo desde que tengo memoria, de verdad, he escuchado el mito del pacto de la Moncloa, ¿no? Desde que tengo memoria, ¿no? Y el pacto de la Moncloa no va a llegar aquí en este país porque tenemos condiciones muy distintas. Yo de verdad acuso de una ingenuidad que no puedo creer de los priistas si piensan de alguna forma que con este pacto que se firmó el día de hoy se va a llegar a algún acuerdo legislativo. ¿Por qué no se va a llegar? Sí, porque además de todo, aunque digamos misa y que los ciudadanos poco a poco están más entendiendo que el presidente no puede solo, por Dios, no es cierto. O sea, los ciudadanos, para que entiendan, tenemos que cambiar el sistema político. En España saben perfectamente que el presidente depende del Congreso para muchas cosas, porque el propio presidente sale del Congreso. En Inglaterra pasa lo mismo con el primer ministro. Pero en este país, después de la ceremonia que vimos el día de ayer, buena o mala, bueno o malo el discurso, pensamos que el presidente es un dios que se acaba de encumbrar. Y así pareció. O sea, no es que sea bueno o sea malo, así ha pasado siempre. Pero en estas democracias latinoamericanas, en las cuales cuando llega el presidente verdaderamente le ponen la banda, todo el mundo se para, viene en grande el campo militar, el secretario de la Marina, el secretario de Defensa, entonces decimos, este tipo es Dios. Entonces, en esa medida, le hacen un grave daño a él mismo, porque el ciudadano no entiende que el señor no puede con todo. El ciudadano ve, no hombre, qué bárbaro, este sí va a venir a cambiar el país. Y cuando el presidente se encuentra con las fuerzas políticas en el Congreso, que saben que si lo friegan 6 años, va a perder su partido, pues entonces no tenemos otra cosa para dónde voltear, y así ha pasado en los últimos años. Saben perfectamente, vamos a fregarlo, aunque el PAN esté muy de acuerdo en el IVA generalizado, ahora no van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque quieren otra vez regresar a los pinos, y me parece que es la única, esa es la altura de miras que tienen los partidos políticos. 6 años y exactamente al rasero en donde acaba el águila de la silla en donde se siente el presidente, ¿no? Eso es, yo soy joven y pienso cambiar en algún momento. No. ¿Tú quieres responder? Absolutamente, creo que es pertinente el apunte. Ahora,
hay dos puntos que me parecen centrales. Una es, a ver, ¿cómo cambias el sistema? Tienes dos vías, o por los votos o por los pactos. ¿O por los qué, perdón? O por los pactos. Para poder hacer las grandes reformas que modifiquen el sistema político, las instituciones, la administración pública, necesitas efectivamente que haya pactos dentro de las principales fuerzas políticas la revolución que para viene en poder la echarlas para Constitución, adelante. diría el maestro Musaki. Ahora, hay un punto que me parece central de lo que acabas de decir, que es, en efecto, está la fragmentación política que hoy hay en el país, que incluso lograr un pacto de los líderes de los tres grandes partidos no te asegura que tengas los votos en el Congreso para sacar adelante las reformas. Pero eso no invalida el O esfuerzo en una de los las pactos. cámaras, ¿eh? O en una de las cámaras, como es el caso actual. Exactamente. Sí. Pero eso no invalida el esfuerzo de echar para adelante el pacto. Y me parece además que sí, que el sentido de buscar un acuerdo que te permita enfrentar a los poderes y intereses de facto es imprescindible para recuperar la fuerza del Estado. Ahora, perdón, pero yo creo que un pacto, una declaración en el mundo de la política implican un grado de compromiso. ¿Qué tanto? Eso Ya se verá. se define por el proceso mismo. Pero de ¿no? los firmantes, ¿no? Porque si yo lo firmo como Jesús Zambrano y tengo a Dolores Padierna y tengo a Alejandro Camacho y tengo por el otro lado... Yo creo firmo que la con clave, Gustavo Paco, Madero, es saber cuántos votos tienen en las cámaras. O sea, creo que la disposición de los presidentes está bien, ni siquiera voy a decir si es estatutaria o no, pero creo que finalmente esto termina, Martín, con cuántos votos hay en la Cámara, ¿no? Y en A el mí lo Senado. que me preocupa también es los excluidos del pacto y que además aglutinaron una gran cantidad de votos en la elección presidencial. Y para ponerle nombre me refiero a Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés Manuel es evidente que no entra dentro de este pacto. ¿Y qué va a pasar con toda la gente que votó por su movimiento, independientemente de la división que hay en la izquierda entre Morena o el PRD o la salida de todos los grupos de Morena del PRD, etcétera, etcétera? O sea, yo todavía veo muy incierto el resultado que pueda tener ese pacto. Ahora, simbólicamente, bueno, puede representar un paso importante para esa reestructuración y esa reconformación de las fuerzas políticas del país o del entramado político del sistema político mexicano. Pero todavía es muy incierto, puesto que no todos se integraron a este pacto nacional, ¿no? Ángel Verdugo. En relación con lo que afirma Paco, yo creo que Peña Nieto es el primero que está plenamente consciente de eso que estás diciendo. Es decir, lo que estás diciendo es política 101, diríamos. Y yo creo que Peña Nieto lo tiene perfectamente claro. Pero también tiene perfectamente claro que el camino del Parlamento es el primer camino que en una democracia debe buscarse recorrer. o el es decir, único. O el único, o el único, ¿de acuerdo? Aun cuando hay democracias que han roto con la democracia y han seguido caminos expeditos, el licenciado Pinochet, por ejemplo. Pero un demócrata, o en una democracia, el camino del Parlamento, del Congreso, es el primero que debe buscarse, y en ese sentido creo que se encuentra este pacto firmado, con todas las suspicacias, con todos los obstáculos que se va a encontrar. Segundo elemento, ¿qué es lo que pasó en la firma de hoy? Hoy se marcaron perfectamente los campos en lo que se refiere al PRD y el grupo de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hoy claramente quedó establecido por el discurso de Zambrano. Hay dos partes en el discurso de Zambrano. El primer párrafo, cuando dice, es un riesgo y vale la pena tomar ese riesgo, y el aplauso fue inmediato. Segundo, De sus opositores. Cuando así es. Esto es muy curioso, ¿no? Segundo, cuando condena la violencia del día de ayer. Y el tercero, permíteme, cuando él va a su asiento, es una cosa increíble ver a alguien, y yo me sentí realmente orgulloso por mi paisano, que alguien que estuvo en un grupo guerrillero, que sufrió prisión, que por eso le decimos el tragabalas, los que lo conocemos, que haya recibido ese aplauso. De alguna manera eso es un mensaje muy claro de la clase política. ¿Qué significa? Señores, en el PRD deben de quedar los que tengan esta visión de que es en el Parlamento donde vamos a construir nuestros acuerdos. Termino diciendo lo siguiente. Creo yo que los grandes ganadores de hoy es el PRD, es Jesús Zambrano
y los dos y el otro Chucho, Jesús Ortega, que estaba ahí como invitado y haciéndose el que no quería que lo vieran, y Carlos de una nueva etapa. De prebendas, hombre. No prebendas, no rebajemos tampoco lo que está ahorita en gestación. Eso es lo que diría yo. Es que Ángel Verdugo tiene razón en parte, pero y cuando se condena ayer la violencia, aquí hay dos cosas y dos factores y dos variables que nadie me explica. Los votos, ¿cuántos votos corresponden a lo que decía Martín? Ese grupo de gran cantidad de votos que hubo en la elección que corresponden a López Obrador. Unos 80, yo diría. Que son muy importantes. O sea, el 80%. Y segundo, Bueno, es que estaba pensando él 80 de votos. 80 de la votos. izquierda, de la de izquierda. los diferentes Así partidos es. de izquierda. Y que no número- estarían, y número no dos, simpatizan con el pacto. Y número dos, bueno, lo que sucedió ayer en las calles de la Ciudad de México, que bueno, con toda la ingenuidad de Marcelo Ebrard de hablar de grupos anarquistas y tal, por Dios, o sea, lo que sucedió ayer en la Ciudad de México, ¿qué riesgo tenemos de que vuelva a suceder con la incitación de gente irresponsable y que de verdad, independientemente de todos estos pactos, pues bueno, le vengan a dar verdaderamente en la torre a cualquier tipo de clima democrático y además de todo a la imagen del país en el extranjero? Yo nada más los dejo sobre la mesa. O sea, esas dos cosas me preocupan de forma muy importante. Víctor Beltrí. Bueno, a mí yo comparto tu inquietud, o sea, pero también me gustaría saber si existiera algún estudio de opinión o algo así en el que después de los hechos violentos de ayer, que de inmediato se asociaron al discurso de odio que se ha generado en los últimos 6 años por parte de quien ha sido candidato 2 veces a la presidencia, me gustaría saber qué tanto ha cambiado la percepción popular sobre él, qué tanto está dispuesto a seguirlo la gente ahora que hemos visto o que la gente asume de lo que es capaz. Vamos, efectivamente tiene un capital político muy grande el 30 de junio. Tenía un capital político diferente a mediados de julio. Tenía un capital político diferente el viernes pasado, antier. Y ayer, después de lo que pasó ayer, creo que el mapa se le cambia por completo. Pero estás diciendo que es Sí. responsabilidad de López Obrador, yo creo que es muy grave, ¿no? Pues yo creo que tendrías ya- que probarlo. Humberto, Yo creo Uribe, que hay yo no ponerle- dije a eso. todo el mundo nos da Tendrán que mucho miedo. probarlo, está A muy todo bien, el pero mundo nos da pruébenlo. mucho Lo que está miedo diciendo echar la culpa a Humberto López y- Obrador. Humberto. De verdad nos da mucho miedo, pero yo creo que ya O sea, también. no es por defender pues a hay Víctor, él que se defenderá solo. hay que ponerle el dedo a alguien, ¿no? Y entonces el que diga yo no soy. Pero mira, ya Hay un, estuvo. discurso, hay un discurso de odio desde hace 6 años. Hay una sociedad Yo no estoy crispada, eso es diciendo- lo que hay que ver. Eso es Yo no estoy indiscutible, diciendo que claro. haya sido él quien Sí es. mandó a sus huestes en contra de San Lázaro, pero el discurso de odio ahí está. E incluso en una entrevista que le hacen a Calderón hace unos días, Los en la que frutos López podridos. Dóriga, él habla de un árbol, dice, la semilla que se sembró en el 2006 ha seguido creciendo y ahora es un árbol que da frutos podridos. Todos sabemos a quién se refería. Y creo que los Y lo dice un frutos, jardinero totalmente los frutos injusto. podridos los vimos en la calle ayer. Sí, yo creo que que ahí esto va más allá, ¿no? es una cosa más compleja que esto, pero al final de cuentas, la cronología que hace él cuando cuantifica el apoyo, le faltó una fecha que va a ser la crítica. Julio del 2015. Ahí es donde se va a ver si este partido, que incluso de seguir él por ese camino, yo pondría en la mesa la posibilidad incluso de que se le niegue el registro en agosto del 2014. En función de este, En tipo de función de acciones. este tipo de situaciones. Porque lo dice el Ahora, Felipe. ¿qué es lo Pero- Eso es fascismo. No, hombre. esa no sería una Déjate de cosa. No, por favor, no. Estás sentando- creo que sería contraproducente. Has Sería comido una mucho respuesta- espagueti. Has A ver, comido perdón, mucho perdón, espagueti. Yo creo que sería contraproducente. A ver, el asunto nadie está diciendo que él se puso en el escritorio y dijo, a ver, tú te vas a llevar estas bombas molotov, tú aquí te vas a poner en esta parte de la Cámara de Diputados, tú vas a agarrar y le vas a dar en la madre, perdón, al periódico Excelsior. No, es que ya llega un momento, pero no tiene nada que ver a que él haya provocado de verdad este ambiente, ya que él haya sido finalmente el que permitió el surgimiento de estos grupos y el que haya financiado este tipo de grupos. Y nadie tiene los cataplines para decirlo, a ver, señor, ya estuvo, bueno, vamos a sentarnos con A ver, usted. déjame retomar un puntito. Hay que probarlo, eso. Independientemente de eso, yo creo que sí hay un punto donde se toca el éxito que puedan tener las reformas con cosas como lo que ayer vimos en el Distrito Federal y en otras ciudades como Guadalajara. Por supuesto, la violencia no se justifica ni con el argumento de desobediencia civil, pero sí creo que la mejor respuesta en el largo plazo es el éxito
de las reformas, porque en la medida en que se remuevan Sí. privilegios y exclusiones, Tranquilizas al se país. quitará el caldo de cultivo. Mira el donde se contraste, manipula Pepe, mira el a la contraste gente, entre se lo que- fundamenta la desigualdad. Ve el contraste entre lo que pasó ayer Impunidad, y lo que quien- pasó quien hoy en haya el sido castillo de responsable, Chapultepec. retomo lo que dice El vandalismo, Humberto. la destrucción y si el el señor es acuerdo. responsable, que lo haga, de Absolutamente. verdad que se lo prueben. Si tenemos Y que lo organismos metan de al bote, seguridad si es en este estado, responsable, pues sí. que lo agarren y digan, a ver, aquí están las llamadas, aquí está tal, vámonos con el que haya sido responsable. Lo que pasó ayer es gravísimo. A ver, rápidamente, antes de irnos, su pronóstico, vamos a comenzar con una reforma seguir. concreta, educación. ¿Se logra o no se logra, Víctor? Pues yo creo que, o sea, yo espero que se logre. Espero que se logre y creo que también en eso la opinión pública va a tener mucho que decir, ¿no? Ángel. Se logra abrumadoramente con la aprobación de la población sin reticencia alguna. Martín. Gana el proyecto educativo del gobierno porque va a ser una batalla política que finalmente la va a ganar quien fue designado para enfrentar esa batalla política. Paco Sea. Sin duda, el signo, además de todo, de poner a Choaifet en contra de la maestra, va a ser algo que va a volcar totalmente a la población en favor de la misma. Humberto. Son intenciones y hay que recordar que el prometer no empobrece y que el dar es lo que aniquila. Exacto. Pepe, buen día. Son también consensos. Si algo demuestra la reforma de la educación es el grado de consenso que ha alcanzado sobre su necesidad en la sociedad mexicana. Y lo que falta, o lo que ha faltado hasta ahora, es liderazgo. Muy bien, ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestro panel. Gracias a ustedes en casa por seguirnos. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 21 horas por Cadena 3. Soy Pascal Beltrán del Río. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.